Marcos 14, 66 al 72. Marcos 14, 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oremos. Amado Padre Celestial, siempre estamos agradecidos con tu palabra, que es poderosa, que es inspirada, viva y eficaz. Señor, suplicamos, rogamos que podamos entender tu palabra en este día, que tu Espíritu Santo nos dé claridad y que podamos recibirla y atesorarla. Ayúdanos a no ser indiferentes. Ayúdanos, Señor Dios, a mirar, Señor, qué tenemos de Pedro, qué estamos haciendo como Pedro. Ayúdanos, Señor, a examinar, pero también a agradecer por tu infinita gracia, por tu misericordia y tu paciencia con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Muy bien, continuamos, seguimos en la exposición de la palabra de Dios, la enseñanza continuada, y estamos viendo los últimos momentos de la vida del Señor antes de ir a la cruz. Este es ya el 7º y es el último sermón del capítulo 14, que es la porción, tal vez la porción más larga del Evangelio de Marcos. En este capítulo hemos visto el complot de los judíos para matar a Jesús y la oferta de Judas para entregarle. Fue lo primero que empezamos viendo en este capítulo. También vimos la unción de Jesús en Betania por María, un gran contraste entre la generosidad de los verdaderos siervos de Dios y la codicia y la maldad de Judas y el Sanedrín. También vimos la celebración de la Pascua y la transición a la Santa Cena con el anuncio de la traición de Judas. Luego vimos el anuncio del Señor a sus discípulos sobre la infidelidad de todos los discípulos. El pastor iba a ser herido y todos huirían. Todos son todos, pero especialmente Pedro, que le negaría 3 veces, como vamos a ver aquí. También vimos la devoción y perseverancia del Señor en la oración allá en Getsemaní, mientras que todos dormían. Y el Señor les increpaba que oraran, pero todos continuaron durmiendo las 3 veces que el Señor fue a ellos. Y vimos, por último, la captura en Getsemaní, donde el Señor, lo persiguen como un delincuente. Llegan con palos, lámparas, espadas a buscarlo para capturarlo y prenderlo con seguridad. Y en el pasado sermón vimos el inicio del juicio a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor tuvo 2 grandes juicios. Un juicio fue un juicio eclesiástico y el otro fue un juicio civil. Tanto el juicio eclesiástico como el juicio civil tuvo 3 partes. En cuanto al juicio eclesiástico, tenemos primero una audiencia preliminar ante Anás. Segundo, un juicio ante el Sanedrín y el sumo sacerdote Caifás. Y tercero, de nuevo, una audiencia ante el Sanedrín, pero después del amanecer. En el juicio civil tenemos también 3 partes. El Señor es llevado ante Pilato, luego el Señor es llevado ante Herodes y de nuevo es llevado
para comparecer otra vez ante Pilato. Ya vimos el juicio ante Anás y Caifás. El día de hoy continuaremos esta primera etapa del juicio eclesiástico, y prácticamente aquí lo que vemos es que Marcos está devolviendo en la historia para dejarnos ver lo que pasaba con Pedro en el patio durante el tiempo en que el Señor era juzgado. El mensaje que vamos a exponer el día de hoy nos habla, hermanos, de una historia vergonzosa. Y quién quisiera publicarle al mundo sus secretos vergonzosos, ¿cierto? ¿Quién quisiera hacer una carta y publicarla donde salga todo su historial o el momento más vergonzoso de infidelidad que ha tenido en la vida? Pues nadie, ¿cierto? Nosotros tenemos la tendencia más bien a esconder nuestras debilidades, nunca a mostrarlas o exhibirlas, y mucho menos usar nuestra debilidad y el trato de Dios para mostrar a otro la gracia de Dios. Pero este es el escenario que tenemos aquí. El Señor nos da a conocer la infidelidad de uno de sus discípulos más cercanos. Pedro había identificado a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Él no era cualquier persona, era parte del grupo más cercano del Señor, incluso entre los discípulos. Él había prometido seguirle, estar firme para ir a la cárcel y hasta la muerte. Pero para esto él había confiado en su propio corazón engañoso, en su propia firmeza. Y finalmente, como vamos a ver hoy, él le iba a negar no solamente una vez, sino 3 veces. Y esto es particular, porque esto, antes de ser contradictorio, es de mayor evidencia para los hechos. El Señor nos deja ver los defectos más terribles de sus discípulos. En una historia ficticia, en una novela, los personajes por lo general son héroes, pero aquí no. Y no olvidemos que Marcos, además de todo esto, es el intérprete de Pedro. O sea, Pedro le dictó lo que él vio a Marcos para que escribiera su evangelio. O sea, lo que escribió Marcos fue recibido directamente de Pedro. En esto vemos coraje en Pedro, ¿no? Contar una historia de estas, nadie quiere contar su vergüenza, pero el Espíritu Santo sí quiere que nosotros mostremos nuestra debilidad, que nosotros dejemos ver cómo Cristo nos socorrió en medio de la miseria más terrible. Y el Señor nos permite ver en esto varias cosas. Nos permite ver esto para que no subestimemos el poder de la tentación y no confiemos en nosotros mismos. Somos débiles y dependientes, no somos los mismos durante la tentación. Esa es una realidad, hermanos. Por más que nos preparemos incluso, pero no somos los mismos durante la tentación. Nos permite ver esto para que consideremos con seriedad sus advertencias, sus llamados, y no nos hagamos los sordos, los desentendidos. Nos permite ver esto para que no nos engañemos pensando que podemos seguir a Cristo a la distancia, siendo cristianos, ¿cómo se le dice? Como que están ahí, pero no tienen ningún compromiso, están por ahí lejitos. Nos permite ver esto para que conozcamos más de su gracia. Somos más malos e infieles de lo que pensamos, pero su gracia es mayor. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La fuente de la gracia de Cristo es profunda y es inagotable. El Señor nos preserva y nos trata durante la prueba. Entonces, retomando la narración de Marcos desde Getsemaní, para que podamos entenderlo, recordemos que cuando el Señor fue capturado, es llevado a la casa de Anás. Todos los discípulos huyen, pero solo Pedro y posiblemente Juan le siguieron, aunque a la distancia, de lejos. La razón era el temor por ser identificados. Pedro, sobre todo, había quitado la oreja a Malco, lo había herido con una espada. Entonces él estaba aterrorizado con esto, no podía acercarse mucho. Este hombre era siervo del sumo sacerdote, y ser relacionado en general con Jesús pues iba a dar como resultado ir a la cárcel y recibir el mismo juicio. Sin embargo, también vemos que Pedro es muy osado, muy valiente. Además de enfrentar la turba, porque es el único que coge una espada y sale a defender al Señor, y corta la oreja de Malco, algo fuerte, de mucha rapidez, sanguinario también, ¿no?
Ahora con la ayuda de Juan, no solamente sigue al Señor de lejos, sino que él va a entrar al patio o al lugar que es el palacio del sumo sacerdote. Y logra hacerlo con la intervención de Juan. Un lugar pues muy peligroso para él. Parece ser que desde ese momento, al entrar, la portera empezó a sospechar de Pedro. El otro discípulo, como sabemos, es posible que sea Juan. Él pudo ingresar, era conocido del sumo sacerdote y pudo llegar hasta el lugar del interrogatorio posiblemente. En Juan 18:15 dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús. Él entra adelante con Jesús y llega posiblemente entonces ante la audiencia. Pero Pedro no puede llegar tan lejos, se queda en el patio. Y Pedro, vemos aquí que intentaba cumplir la promesa, así fuera de lejos, pero lamentablemente su coraje no era suficiente. Y ya imaginamos a Pedro lleno de temor entrando a ese palacio. El terror estaba en su rostro, podía percibirse. Los guardas que habían capturado a Jesús habían terminado ya su trabajo, su tarea al entregarlo al sumo sacerdote. La mayor parte posiblemente había ido a la guarnición militar. Ahí estaba la fortaleza Antonia cerca, entonces seguramente fueron allá. Pero una parte de los siervos, sobre todo los siervos del palacio y del templo, se quedaron en el patio y otra parte se dividió, se quedó en la audiencia. Pedro estaba acompañado de los soldados y siervos del sumo sacerdote. Ellos habían hecho una fogata para calentarse, y es claro porque la época, marzo, abril, en ese tiempo es invierno, es frío, y eran más o menos 2, 3 de la mañana. Entonces hicieron una fogata ahí para calentarse. Según Mateo, el propósito de Pedro en ese lugar era inspeccionar cómo iba a terminar todo. Mateo dice, para ver el fin, en qué terminaba el asunto. Entonces Pedro estaba con el grupo de soldados, los siervos del sumo sacerdote, sentados ahí alrededor de este fuego en la mitad del patio. Y nuestro primer punto es la negación de Pedro ante la luz reveladora de su identidad. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Según Marcos, esta era la parte baja, Marcos 14:66, nuestro texto. En un palacio oriental, las habitaciones están construidas alrededor de ese patio abierto. El patio estaba a un nivel más bajo que los cuartos alrededor, pero estaba en ese patio bajo. Hasta el momento Pedro había pasado desapercibido. Pero es imposible pretender ser seguidor de Cristo y permanecer ahí sin ser identificado mucho tiempo. Hermanos, nosotros siendo creyentes llevamos el aroma de Cristo a todo lugar. Es imposible realmente pretender ser cristianos y enemigos a la vez. Pero como Pedro, muchos pueden estar en esa situación o pueden estar saliendo de esa situación, mirando a Cristo a lo lejos, desde abajo, en el compañerismo del mundo, donde los muertos, los enemigos de Cristo se unen para calentarse, donde es escandaloso citar siquiera su nombre o decir que se tiene fidelidad a Él. Muchos están negando a Cristo y no se han dado ni cuenta. Ahí viven por un tiempo muchos, porque ningún verdadero creyente podría permanecer mucho tiempo en ese lugar. Si aún no tienes un compromiso real con Cristo, es el momento de reaccionar. O eres de Él o estás contra Él. No vas a tener paz mientras trates de estar en los dos lugares. Si eres de Cristo, serás reconocido, serás rechazado por estar en un lugar que no te corresponde, pero si no eres de Cristo, no habrá diferencia y por lo tanto no podrás permanecer en la fe. Aun cuando te engañes y pretendas engañar a otros pensando que todo está bien. Puedes asistir a la iglesia incluso en ese estado, hacer estudios, relacionarte con otros cristianos fingiendo, pero solo hay dos lugares: o estás con Cristo o estás sin Él. Recordemos las palabras de Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora vamos a ver la primera negación
de Pedro. Una de las criadas del sumo sacerdote llega ahí al lugar, posiblemente les quiere servir algo, también quiere calentarse, como dice el versículo 66, y al ver a Pedro, al mirarlo fijamente, y parece que la luz que estaba dando la fogata mostró su rostro, entonces ella le reconoce y dice: tú también estabas con Jesús el Nazareno. En Juan, la criada, en el Evangelio de Juan, dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? No sabemos de dónde lo reconoció o cómo lo asoció ahí con Jesús, con sus discípulos. Es posible que sea la misma portera que después de ser relevada por otra fue a la fogata, se desocupó ahí y fue a la fogata. El caso es que la criada lo acusa directamente de estar con él, de ser su discípulo, su seguidor. Pero inmediatamente Pedro niega ese testimonio y la respuesta en el versículo 68 es: no le conozco ni sé lo que dices. Pedro aquí niega saber algo de Jesús. Se hace el que no entiende las palabras de la criada. Trata de convencer a la criada que está confundida, que está equivocada. Él no entiende por qué se le hace esta pregunta, y pues en todo esto él peca mintiendo y siendo infiel al Señor. Hermanos, la luz de la fogata revela quién era Pedro, muestra su identidad poniéndole en evidencia. Así es la prueba revela muchas cosas en nosotros. Por esa luz que disipa las tinieblas, el mundo sabe que hay un vivo entre los muertos. Definitivamente no podemos pasar desapercibidos. Entonces Pedro es sorprendido, está asustado, busca una salida, un escape de esa situación difícil y peligrosa para él. Aquí Pedro negó todo vínculo, ¿no? Pero no olvidemos la situación de Pedro, ¿no? Antes de juzgar a Pedro y decir, bueno, yo no sería como Pedro, pero también pensemos en la circunstancia, porque tal vez ninguno de nosotros ha estado en una situación así y no sabemos cómo reaccionaríamos. No olvidemos que Pedro está rodeado de guardias fuertemente armados, con sus espadas, y esa acusación iba a hacer que lo descubrieran, lo identificaran y le atacaran. Entonces se entiende la situación peligrosa en la que está Pedro. ¿Qué hace Pedro? Para evitar lo que decía la mujer, él lo que hace es que se separa de la fogata y sale a la entrada. Y ese es el vestíbulo exterior o el pasillo. Es ahí donde canta el gallo, tal como el Señor le había anunciado. Entonces, lo que hace Pedro es tratar de irse. Él se va a ir, tiene miedo. Y bueno, aquí se dice que canta el gallo. Cuando vemos detalladamente las negaciones de Pedro en los evangelios, encontramos algunas diferencias, ustedes las van a encontrar. Pero esas diferencias, en lugar de ser objeciones al pasaje, son más bien evidencia de la veracidad del testimonio de esos 4 testigos. Si los escritores de los evangelios se hubieran puesto de acuerdo para decir al pie de la letra lo mismo su testimonio, pues no sería veraz, ¿no? Pero lo que tenemos es el testimonio de cada uno de ellos que concuerda en lo más importante, por lo menos que Pedro negó 3 veces al Señor. Eso lo debemos tener claro. Entonces, antes que fijarnos en esas pequeñas diferencias, en esos pequeños detalles, está el hecho de que esta historia fue autenticada por los evangelios, los 4 evangelios. Entonces aquí en Marcos vemos que Pedro niega al Señor y por primera vez el gallo canta. Y ese primer canto debió ser una alarma para él, una muestra de que iba a llegar muy lejos con esto. Sin embargo, parece que para ese momento Pedro no asocia toda la situación con la predicción del Señor. Pero recordemos que no había pasado mucho tiempo desde que Pedro había manifestado ir a la cárcel, morir por él. Pedro incluso había presumido que estaba más firme que el resto de los discípulos. Los demás lo pueden hacer, yo no te negaré. Entonces vemos que Pedro no estaba actuando conforme a sus palabras, estaba haciendo todo lo contrario. Sus temores habían hecho olvidar sus promesas. Había prometido ir con él, pero de lejos, no de cerca, sin sufrimiento, sin implicaciones, negándolo. Tal vez Pedro sí estaba dispuesto a morir si el propósito era una rebelión armada contra Roma.
Por eso atacó a Malco, el siervo del sumo sacerdote, pero no le llamaba la atención ser perseguido por un propósito diferente. Su visión era militar y terrenal. Y muchos siguen a Cristo de esa manera, buscan su propia idea del reino de Dios, y si no les satisface, lo abandonan. Además, Pedro confiaba en sí mismo, en su firmeza, en su poder, pero el Señor le había advertido que Satanás lo había pedido para zarandearlo, y el Señor le había dado la promesa que Él había intercedido para que su fe no faltara. Lo interesante es que no quería asociarse con Jesús. Sin embargo, quería saber lo que pasaba con él. Hay ahí como una situación en Pedro, un conflicto emocional. Tal vez él esperaba un despliegue de poder, un cambio en ese destino que se dirigía a la muerte, pero no sería así. Pero hay algo positivo. Recordemos que él sale a la entrada y ahí canta el gallo, pero Pedro no se va. No sale del patio corriendo a esconderse, sino que él sigue ahí, corriendo el riesgo de ser descubierto. Y es el conflicto que está en su corazón. En cierta manera podemos decir que es valiente, que sigue perseverando, pero también sabemos que esta perseverancia ha sido provista por el Señor. Hay un cuidado especial sobre él en medio de esta prueba. Sin embargo, él no puede solucionar el problema alejándose un poco. Y pasamos a la segunda negación, versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y este es nuestro segundo punto, la negación de Pedro ante la identificación y señalamiento del mundo. En la primera negación, la criada pregunta solo a Pedro, directamente a Pedro. Aquí lo que provoca la respuesta de Pedro es una acusación pública delante de otros. Comenzó a decir a los que estaban allí. Esa es la primera vez que lo empieza a hacer público y les dice: este es de ellos. En ese momento Pedro estaba en el vestíbulo exterior y se dirige a la salida del edificio, a la puerta, pero la criada le impide salir. Según vemos en Mateo, es posible que esta sea la portera que reemplazó a la primera criada y que recibió de ella la sospecha. Mateo dice: saliendo de él a la puerta, le vio otra. Es diferente, es otra criada. Esa criada lo identifica y lo que quiere exponer a las personas alrededor es: este es de ellos, o sea, este hace parte de los seguidores de Jesús, es su discípulo. Mateo añade que Pedro dijo lo siguiente: negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Mateo 26:72. También según Lucas 22:58 parece que en ese mismo momento uno de los hombres que estaba junto a ellos en la portería también le reconoció diciendo prácticamente lo que la criada había hecho. O sea, no solamente es una negación de una persona, sino que hay otros interviniendo. Dice Lucas 22:58, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. O sea, noten que en una negación pueden haber varias que él le dio a las personas que preguntaban ahí. Como vemos aquí, las respuestas de Pedro iban cada vez añadiendo mayor fuerza y argumentos. Ahora ya no es suficiente negar, sino que tiene que jurar. Y eso muestra que su simple palabra ya no tiene validez para ellos. Ahora, no solo una persona sabe, sino que además esa persona le está diciendo a otros. La tensión se hace más fuerte. Antes de pasar adelante, entonces es necesario saber, porque en Juan aparece algo diferente, entonces es necesario saber que es posible que el Evangelio de Juan retome la primera negación y no diga nada de la segunda, pero los otros evangelios sí incluyen esta parte. Entonces en Juan vamos a encontrar una diferencia entre esta segunda negación que está en Marcos y la de Juan. Ahora sí vamos a la tercera negación, y es el tercer punto: negación de Pedro ante la revelación de sus actos y palabras. Marcos 14, 70 al 72. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y Marcos dice que esta intervención pasó poco después. Lucas dice el tiempo exacto, Lucas 22, 59, como una hora después. O sea, miren todo el tiempo que ha pasado. O sea,
Pedro logró escabullirse a las acusaciones por un tiempo, una hora, y se volvió a la portería del patio. El pasaje dice en Marcos 14:70, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro. Entonces es el pasillo que conduce a la portería y están las mismas personas que ya le habían acusado y aquí continúan, siguen acusándole. Pero particularmente había un personaje aquí. Vaya conmigo a Juan 18:26. Una de esas personas, escuchen bien, era un siervo del sumo sacerdote y era familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja. Esto es gravísimo para Pedro. Ese hombre no solo le acusa, sino que dice que lo vio en el huerto con Jesús. Juan 18:26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Ahora Marcos relata las palabras de estas personas. Marcos 14:70. Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Es similar a los demás evangelios. El lenguaje de Pedro revela aquí su identidad. En general vemos que en este punto las acusaciones venían ya de todo lado. Todo eso debió producir pánico en Pedro. Ya había sido plenamente identificado. Su lenguaje, su dialecto era similar al de los discípulos. Y el punto más grave se da cuando aparece el siervo del sumo sacerdote acá, que veíamos en Juan. Entonces esto lo lleva a la angustia, al desespero. Pero ¿cómo responde Pedro a esto? Y aquí se agrava la situación. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Aquí Pedro se enojó, se desesperó y siguió haciendo defensa de sí mismo, pero esta vez sus respuestas no eran suficientes y tuvo que maldecir y jurar para fortalecer su negación. Y la forma en que lo hizo pudo ser que se invocó maldiciones y juramentos sobre sí mismos, como decir: Dios me haga tal cosa si no estoy diciendo la verdad, algo así. O sea, esto es serio, esto es fuerte. Aquí Pedro tocó el fondo. Al defenderse así, él se hundía más mostraba que estaba mintiendo. Pero ahí es donde el Señor aparece en su rescate. Marcos dice: y el gallo cantó la segunda vez. Aquí debemos ver que las dos primeras negaciones están pasando durante el juicio de Jesús ante Anás. Para ese momento, en la tercera negación, entonces el Señor sale del juicio para ir a Caifás, para ser llevado ante el Sanedrín. Y al salir, el Señor se encuentra con Pedro, negándolo por tercera vez. El Señor estaba siendo humillado por un juicio injusto, calumnias, golpes injustificados, como vimos en el pasado sermón. Pero mientras eso pasaba, el apóstol Pedro hacía más grande su humillación al negarlo. Y aquí vemos un contraste. Jesús dijo al sumo sacerdote la verdad sobre su identidad. Un comentarista hace este contraste tan interesante. Pedro mintió y negó su identidad. Pedro sentía temor de perder su vida. El Señor entregó su vida. El alguacil golpeó a Jesús sin motivo, y ahora la infidelidad de Pedro era un golpe contra el mismo Señor. Lucas dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. Este debió ser un momento de mucho dolor para Pedro. El Señor atado, golpeado, humillado, y Pedro negándolo. Y es ahí donde ante su mirada Pedro recuerda todo. Esta fue una mirada de misericordia. Esta fue una mirada de perdón. Solo Cristo iba a permanecer firme y había permanecido firme. Solo Cristo iba a morir. Pedro era dependiente, necesitado, débil. Solo tener confianza en su mirada, al mirar a Jesús, le podría dar la firmeza. La mirada de Jesús le guardó de apartarse enteramente de la verdad. Ese fue el límite para dolerse y para arrepentirse. Marcos dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Lucas dice, Lucas 22:62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Solo hasta ese momento Pedro pudo reflexionar
en esas palabras del Señor y pudo darse cuenta de su infidelidad y de su falta de firmeza. Y nos preguntamos aquí cómo Pedro logró salir ileso de toda esta situación, ¿no? Ya estaba descubierto. ¿Qué pasó? Es interesante ver que Jesús providencialmente siempre estuvo cuidando de él. Su temor y negación fue innecesaria porque igualmente, siendo señalado, siendo descubierto, él pudo salir. Pedro comprobó que las palabras de Jesús eran reales. Jesús le sostenía, Jesús le protegía. Todo esto mostró su incapacidad para permanecer por su cuenta en el Señor y la gracia y misericordia del Señor. ¿Qué diferencia había entre Pedro y Judas? Bueno, Judas lo negó hasta la muerte, pero Pedro lloró amargamente, Pedro se arrepintió, pero no fue el dolor de Pedro lo que le salvó y llevó a un entendimiento profundo en la fe, sino el mismo poder de Cristo. Recordemos que el Señor dijo en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor estaba sosteniendo a Pedro siempre, sosteniéndolo para no perderse. En la prueba podemos estar seguros del cuidado del Señor. El Salmo 37:28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. El mismo Pedro en su carta nos muestra que nosotros somos preservados por el poder del Señor para permanecer en Él. Es el mismo Pedro después de un tiempo. Dice que, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, ¿qué significa y qué implicaciones tiene negar al Señor? Mateo 10:32-33 dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fuerte. Si una persona muere negando al Señor, esa persona está bajo condenación y no será perdonada jamás. Todos hermanos, estábamos negando al Señor. Todos éramos infieles y todos somos mentirosos. La Escritura dice con claridad que somos enemigos, éramos fieles a nuestros propios intereses, a nuestros propios planes, éramos fieles al mundo y sus deseos. Pero en medio de esas tinieblas el Señor nos miró y nos rescató de nuestra infidelidad, nos resucitó, nos convirtió. El Señor nos hizo de nuevo y transformó nuestros deseos. El Señor fue el único fiel. Él fue juzgado, humillado, traicionado y abandonado y padeció hasta la muerte para nuestra salvación. A pesar de la infidelidad, Él permaneció fiel. Si has estado siguiendo a Cristo de lejos, sin compromiso, sin verdadera libertad, porque eso es esclavitud, con otras expectativas, si has estado camuflado entre los enemigos de Cristo, hoy es el día de venir a Él. Hoy la luz de Cristo resplandece para ti, y es su palabra. El Señor es fiel tanto en cumplir sus promesas de salvación como en cumplir sus amenazas para quienes siguen viviendo en su infidelidad. Tengamos cuidado también, tengamos cuidado con este tipo de cosas. Hoy, hermanos, es día de salvación, y aquí vemos a alguien que ha caído a lo más bajo, la negación del Señor. Pero, hermanos, no olvidemos que Pedro era un verdadero creyente. Pedro incluso era un servidor especial, era un apóstol. A Pedro le fue revelado por el Padre que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También era uno de los discípulos más cercanos junto con Jacobo, con Juan, y fue llamado junto con ellos para estar en momentos especiales del Señor como la transfiguración, la oración en Getsemaní, entre otros momentos. Pero ¿cómo llegó Pedro a este punto? Pues en primer lugar, Pedro presumía estar firme, incluso estar más firme que los demás. Segundo lugar, Pedro no tomó en serio las advertencias del Señor. Él no escuchó con atención su palabra que le prevenía, que le preparaba. Más bien él confió en sus palabras, confió en su valentía, confió en su carne. En consecuencia, pues no velaba ni oraba ya en Getsemaní. ¿Qué hacía? Dormía. Y Pedro tenía una idea del reino diferente.
Él usó la espada y quería figurar como el defensor de Jesús. Su cosmovisión del reino era mayormente política y militar. Y después le seguía, pero le seguía como de lejos, sin comprometer su integridad. Toda esta mezcla de cosas dio como resultado esta negación. Y sirve como testimonio para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Sin embargo, la protección, la promesa del Señor se cumpliría. Junto con la revelación de que Satanás lo había pedido para ser zarandeado, el Señor dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La promesa incluía la salida de la prueba. Ahí era claro, solo él debía atender, escuchar con atención las palabras del Señor, pero nunca lo hizo. Y hermanos, después de esto, Pedro no fue el mismo. Vuelto de su situación, de su presunción de independencia, de su cosmovisión incorrecta, ahora él podría cimentar firmemente a los hermanos. Él podría mostrarles su vergüenza, podría mostrarles su restauración, señalando a Cristo. Como decía, el mismo Pedro dejó su testimonio aquí plasmado en esta carta. Toda su vergüenza, su experiencia. En esto él mostró que le falló al Señor, pero también mostró que el Señor le amó hasta el final y lo perdonó y además lo restauró. Y ese mismo Pedro está después escribiendo una epístola, una carta, donde es sumamente cuidadoso al advertir a las personas de la dispersión sobre la prueba, sobre la tentación. Primera de Pedro 1, del 6 al 9, dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estas personas eran, como decía, creyentes que estaban expatriados en la dispersión, personas que estaban sufriendo, pasando por dificultades a causa de su fe en el Señor. Todos alrededor estaban odiándole. Entonces, uno de los propósitos de Pedro en esta carta, siguiendo el consejo del Señor, es dar consuelo a estos cristianos. Y lo hace aquí al mostrar que las pruebas en los creyentes tienen un buen propósito, porque son usadas por Dios para moldear nuestro carácter. Nuestra fe purificada en las pruebas se hace más sólida, más pura, más genuina. Y el propósito de todo eso es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga el Señor Jesucristo. Y en todo esto es el Señor quien nos perfecciona, afirma y establece. Es lo que dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, lo que vemos aquí es una escena de desbordada paciencia y misericordia de parte del Señor. El Señor no pagó a Pedro conforme a su infidelidad. Si lo hubiera hecho, ni Pedro ni nosotros podríamos permanecer. Tampoco el Señor tomó venganza sobre Pedro. El Señor no toma venganza sobre sus hijos. Más bien, el castigo para sus hijos es para formarlos, para edificarlos como un padre que ama a sus hijos. Dios usa todo para nuestro bien. El Salmo 103, los versículos 10 al 13, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué gozo y consuelo nos da saber que a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos sostiene, y su infinita misericordia y paciencia refrena muchas de las consecuencias de nuestros pecados. Téngalo por seguro, hermanos, el Señor no les ha pagado de acuerdo a lo que ustedes han hecho. Es mucha la misericordia que el Señor ha tenido.
Es mucha la misericordia. Son los días de su paciencia. La lección que vemos aquí es que a pesar de la debilidad, el abandono de Pedro, el Señor siguió siendo fiel hasta la cruz. El Señor le siguió amando y cumplió su promesa de sostenerle y no perderle. Y además le transformó, lo capacitó para ayudar a otros. Hermanos, el Señor siempre es fiel. El Señor siempre cumple sus promesas. Nosotros sí somos infieles. Nosotros tenemos la tendencia a ser infieles. Entonces, en conclusión, 3 cosas. Examinemos nuestra firmeza, escuchemos sus advertencias y conozcamos su gracia. Ahora, en cuanto a conocer, examinar nuestra firmeza, estamos llamados a mirar porque no somos diferentes a Pedro. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No confiemos en nuestro corazón engañoso. No bastan las promesas de fidelidad, no bastan los impulsos explosivos de coraje personal o simplemente seguirle de lejos sin compromiso. Es necesario examinarse y exponer el pecado. Es necesario escuchar las advertencias, creer la palabra de Dios, velar y orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo dice a los Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10:12. Y eso implica responsabilidad, acciones concretas que prevén el peligro. No olvidemos que las cosas son muy diferentes durante la prueba. Somos más malos y más infieles de lo que pensamos y nos imaginamos. Por eso se nos llama a tener cuidado. Somos responsables. El descuido y menosprecio del Señor traerá el endurecimiento y la incredulidad. Y no se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Una cosa es ser acechado por la prueba y la tentación y otra es permanecer en ese estado. Es imposible pretender ser seguidor de Cristo y permanecer ahí sin ser identificado. Si eres de Cristo, serás reconocido, rechazado por estar en el lugar que no te corresponde. Pero si no eres de Cristo, como decía antes, no habrá diferencia. Por lo tanto, no podrás permanecer en la fe, aun cuando te engañes y pretendas engañar a otros pensando que todo está bien. Para nosotros los ministros y para la congregación no podemos ver el corazón. Eso es algo entre usted y el Señor. Nosotros no sabemos qué hace usted en secreto. No podemos estar detrás de usted dándole la palabra de Dios y mirando cómo vive. Es una responsabilidad individual. Una evidencia de que estamos en el Señor es precisamente la sinceridad. Hermanos, ¿qué sacamos con aparentar? ¿Qué sacamos con ser hipócritas, con pretender ser más fuertes y firmes y defender una apariencia solo externa? Porque muchos manifiestan hasta el lenguaje evangélico y se muestran tan espirituales, lloran, muestran piedad, emocionales, fuertes, pero realmente no hay nada de eso. ¿Qué sacamos con eso? Pedro fue tratado al punto que su presunción quedó atrás, su historial de infidelidad fue expuesto. Ahí, ante la mirada del Señor, él pudo humillarse y ser útil para tratar a otros. Hay una historia de un predicador reconocido que antes de pasar al púlpito recibió una carta de un contendiente. Y en la carta le decían a este hombre, si predicas, vamos a contar lo que tú eras en tu juventud. Y lo que decía ahí era uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Qué susto, ¿cierto? ¿Qué hizo este hombre? Pasó al púlpito, tomó la carta y la leyó a todos. Y les mostró lo que Cristo había hecho en él. Si Cristo me pudo cambiar a mí, los puede cambiar a ustedes. Hermanos, nuestro historial es terrible. Somos infieles. No hay nada bueno en nosotros, sino la gracia de Dios y la misericordia que nos sostiene. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. No olvidemos, hermanos, por último, que su gracia es mayor y es para todos. Entonces, profundicemos en la fuente profunda de su gracia y bebamos de ella,
Pongamos los ojos en Cristo y no miremos a otro lugar. Esta enseñanza, como ninguna otra, nos muestra que el Señor puede perdonar cualquier pecado. Si perdonó a Pedro por esto, por vergonzoso que sea, incluso la infidelidad más grande, el Señor la puede perdonar. No importa lo que hayas hecho, el dolor que te da recordar eso. Cristo puede perdonar. También nos muestra que en su gracia y misericordia el Señor no nos ha pagado según nuestros pecados, como ya decía, Él retiene muchas de esas consecuencias. Así que vengamos a Cristo agradecidos. El Señor puede usar nuestras caídas en medio de las pruebas para tratar nuestro corazón y para producir frutos agradables a Él. Y ese testimonio de su gracia puede ser usado para que otros puedan ser advertidos de no seguir el mismo camino. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos.